Hola a todos, lección 17, el Poder Judicial y la función jurisdiccional. El Poder Judicial en la Constitución Española viene regulado en el título sexto y conviene llamar la atención sobre que es el único de los títulos referido a poderes que utiliza la palabra poder. No hay un título que se refiere al poder legislativo, no hay un título que se refiere al poder ejecutivo, sino que, como sabemos, en un caso se utiliza la denominación Cortes Generales y en otro el gobierno y la administración. Sin embargo, solo cuando la Constitución se refiere al Poder Judicial utiliza la palabra poder. Esto es llamativo porque en realidad el Poder Judicial sería el único que no tendría, digamos, una capacidad o que no asumiría una función en el ámbito de lo que es la orientación política. Dicho de alguna manera, es un poder que no asume funciones propiamente políticas, sino que su función es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Sería el conjunto de órganos encargados de resolver, aplicando la ley y el derecho, las controversias que puedan producirse entre ciudadanos o entre ciudadanos y poderes públicos o entre poderes públicos. Y tiene que ser ejercido por jueces y magistrados, cada uno de los cuales van a ejercer la función jurisdiccional de una manera individual y de una manera independiente, ¿no? En realidad, cuando se habla de poder judicial como conjunto, en realidad lo que estamos hablando es de una cantidad de órganos judiciales que van a actuar individualmente y de una manera independiente. La función que la Constitución encomienda al Poder Judicial es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Por supuesto, la independencia del Poder Judicial es el punto absolutamente clave en la separación de poderes común en los regímenes presidencialistas y en los regímenes parlamentarios. Como vemos tanto en los regímenes presidencialistas y en los parlamentarios, lo que cambia es la relación entre el poder legislativo y entre el poder ejecutivo, pero ambos mantienen la idea de la necesidad de un poder judicial independiente, un poder judicial cuya legitimidad deriva precisamente de la propia ley, porque en sistemas como el español y la mayoría de los sistemas europeos es también el único de los poderes que no va a tener una legitimidad democrática en cuanto a la elección de cada uno de los jueces. Ya veremos que el Consejo General del Poder Judicial sí va a derivar en su composición, o sí va a tener un origen parlamentario en su composición, pero el Consejo General del Poder Judicial no es propiamente poder judicial, sino que es un órgano de gobierno. Por lo tanto, los jueces y magistrados, como sabemos, acceden a su puesto en virtud de los principios de mérito y capacidad, pero no elegidos ni directa ni indirectamente por el pueblo. Sabemos que la legitimidad democrática directa en nuestro sistema recae en el poder legislativo, en las Cortes Generales, y luego otros órganos son elegidos, como el propio gobierno, por estas Cortes Generales. La legitimidad del Poder Judicial, en cambio, recae en el cumplimiento estricto de la propia ley. Decía Montesquieu, según su modelo originario de separación de poderes, que los jueces debían ser la boca muda que pronuncia las palabras de la ley, es decir, que la legitimidad del juez está en no añadir nada a lo que dice la propia ley. El juez abre la boca, pero por la boca del juez quien habla es la ley. Hoy sabemos que esto realmente es muy difícil que sea así, porque la propia labor de interpretación de la ley va a implicar siempre creación del derecho, al menos en términos materiales, ¿no? Creación de derecho a través de sentencias que juzgan y resuelven casos concretos. Pero por supuesto esa creación tiene que estar sometida estrictamente a parámetros jurídicos, tanto en cuanto a las fuentes que se van a utilizar, la Constitución, la ley, el resto del ordenamiento jurídico, como en cuanto al tipo de argumentación, el tipo de criterios argumentativos que se deben seguir. Eso, por supuesto, va a ser la garantía de la independencia del Poder Judicial. Por otro lado, el no tener ese origen, vamos a decir, político o parlamentario, va también a fortalecer, como vamos a ver, la garantía de la independencia. Bien, antes de pasar al primer epígrafe relativo a los principios constitucionales, una aclaración. Cuando hablamos del Poder Judicial, lo hacemos en este sentido, de jueces y magistrados, pero al servicio del Poder Judicial está otro concepto, otra idea, que es lo que denominamos administración
Administración de Justicia. La Administración de Justicia estaría compuesta por un conjunto de medios personales y materiales, humanos, que están, como decimos, al servicio de los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial. Medios personales como son otros funcionarios que forman parte de la Administración de Justicia, pero no son Poder Judicial. Por ejemplo, los secretarios judiciales, los oficiales, los auxiliares y el resto de los funcionarios de cualquier, o que trabajan al servicio de cualquier órgano jurisdiccional, y por supuesto medios materiales también. La Administración de Justicia no ejerce una función jurisdiccional, por eso se diferencia de los jueces y magistrados. Y la responsabilidad de su funcionamiento va a depender del Poder Ejecutivo, bien sea del Ministerio de Justicia o en su caso en aquellas comunidades autónomas que han asumido competencias en lo que el Tribunal Constitucional llamó administración de la Administración de Justicia, es decir, la gestión de estos medios personales y materiales, pues también en los casos, como digo, en que las comunidades autónomas hayan asumido competencias, pues dependerá de los órganos correspondientes de las comunidades autónomas. La Administración de Justicia se concibe, por lo tanto, como un servicio público, como un conjunto de medios al servicio del Poder Judicial, pero que no desempeña esas funciones jurisdiccionales, ni va a tener constitucionalmente las mismas garantías, ni regirse exactamente por los mismos principios que vamos a analizar del Poder Judicial. Los principios que vamos a mencionar y comentar se aplican de una manera estricta, de una manera pura, no quiere decir que en algunos casos no puedan en alguna medida extenderse, pero de una manera estricta y global se van a aplicar solo a los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial. Pues bien, vamos a ver esos principios que la Constitución reconoce en los artículos 117 y siguientes. Vamos a leer el artículo 117 y luego acudiremos también a otros artículos para completar esa enumeración de estos 10 principios que tenemos aquí puestos ya en la pizarra. El artículo 117 es el primero que abre el título sexto al que nos venimos refiriendo. Nos dice, apartado primero, la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. 2. Los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. 3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. 4. Los juzgados y tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho. 5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio de acuerdo con los principios de la Constitución. 6. Se prohíben los tribunales de excepción. Vamos a decirle a Hugo, que es el perro que más derecho constitucional sabe de España, que por favor se siente, no es el que tire el trípode o lo que sea. Bueno, vamos por lo tanto a comentar los principios que derivan de este artículo, también de otros del título sexto a los cuales iremos haciendo referencia. Pero por supuesto el artículo básico, el artículo fundamental es el 117. En primer lugar, la justicia emana del pueblo. Como antes hemos explicado, si los jueces no son elegidos directamente por el pueblo, solamente como veremos a través del jurado, es la única manera que tienen los ciudadanos de participar en la administración de justicia, en el sentido de juzgar, mejor dicho, en la función jurisdiccional, para ser más precisos, en el sentido de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Entonces, ¿cómo puede emanar la justicia del pueblo? Bueno, la justicia emana del pueblo por el sometimiento del Poder Judicial a la ley al que antes ya nos referíamos, sin perjuicio, como digo, de esas posibilidades de participación directa. En segundo lugar, exclusividad jurisdiccional. La función jurisdiccional corresponde exclusivamente a jueces y magistrados. Por lo tanto,
solo los jueces y magistrados ejercerán la función jurisdiccional y la función jurisdiccional va a corresponder exclusivamente a jueces y magistrados. ¿Hay algunas excepciones? Bueno, tenemos la jurisdicción militar que la Constitución reconoce, pero que forma parte del, digamos, no forma parte del poder judicial ordinario, pero que viene reconocida en la Constitución. Tenemos también, lo hemos leído, 117.5, la ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado y sitio de acuerdo con los principios de la Constitución. Por lo tanto, es algo reconocido y amparado por la Constitución, pero considerado excepcional. Y tenemos otros órganos que no son poder judicial, pero ejercen función jurisdiccional, pero también la Constitución los reconoce. Son el Tribunal de Cuentas, al que ya nos hemos referido, y el Tribunal Constitucional, que también hemos hecho amplia referencia, pero que analizaremos de una manera monográfica en la próxima lección. No son poder judicial, pero ejercen función jurisdiccional. Eso se produce porque la propia Constitución así lo reconoce. Fuera de estos supuestos, el principio de exclusividad jurisdiccional nos dice que solo jueces y magistrados pueden ejercer esa función jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. En tercer lugar, el principio de determinación legal, que significa que los juzgados y tribunales se tienen que determinar por la ley. Corresponde exclusivamente a juzgados y tribunales determinados por las leyes según normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. Ya estudiaremos, cuando estudiemos los derechos fundamentales, que el derecho de tutela judicial efectiva conlleva el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, es decir, la ley antes de que se juzguen o se valoren cualesquiera hechos, la ley tiene que haber determinado cuál es el órgano jurisdiccional al cual le va a corresponder esta competencia o esta función. El principio de unidad jurisdiccional, artículo 117, apartado quinto, que significa que se prohíben, digamos que la jurisdicción es única. Aquí lo separamos del principio de exclusividad jurisdiccional, que significa que solo los jueces y tribunales ejercen la jurisdicción, y luego, en cambio, el principio de unidad jurisdiccional nos dice que la jurisdicción es única, y aquí sí, la única excepción sería la jurisdicción militar, porque la propia Constitución lo reconoce. A cambio de eso, el apartado sexto, como hemos leído, nos dice que se prohíben los tribunales de excepción. Por lo tanto, hay una unidad jurisdiccional y solo, por excepción, se va a reconocer la jurisdicción militar. La jurisdicción militar forma parte del Poder Judicial, pero no ordinario. Digamos, es una jurisdicción especial, pero es Poder Judicial. A diferencia del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Constitucional, que no forman parte del Poder Judicial, de hecho van regulados y reconocidos en otros títulos de la Constitución. En quinto lugar está el principio de gratuidad. Este aparece en el artículo 119 que voy a leer. La justicia será gratuita cuando se lo disponga la ley y en todo caso respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Por lo tanto, el principio de gratuidad implica, primero, una referencia a la ley, de tal manera que será el legislador el que va a determinar en qué supuestos la justicia va a ser gratuita, pero también una garantía constitucional, y es que en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos, la justicia será gratuita. Naturalmente, el legislador puede interpretar que es esto de insuficiencia de recursos, o tiene, digamos, un margen para establecer cuál es el umbral por debajo del cual entendemos que hay insuficiencia de recursos para litigar y que por lo tanto la justicia tiene que ser gratuita en ese caso. En efecto, la ley española pues así lo regula, en qué supuestos esta justicia va a ser gratuita. Esto es algo diferente a la cuestión del turno de oficio, que es que cuando alguien no designa abogado se le designará de oficio, pero la justicia gratuita solo se va a disponer de ella cuando alguien acredite que tiene recursos por debajo de aquel umbral que la ley va a establecer. En sexto lugar, el principio de publicidad y de oralidad. Este está en el artículo 120 y por lo tanto también lo voy a leer. Las actuaciones judiciales serán públicas con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. 2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. 3. Bueno, ese nos vamos a referir después. Por lo tanto, como principio general, hablamos de que los procesos
procesos van a ser públicos y van a ser orales. Ya vemos que la propia Constitución dice predominantemente oral. Y la propia Constitución nos dice que las situaciones serán públicas, pero que las leyes pueden prever excepciones. Esas excepciones de procedimiento pues, pueden venir dirigidas, por ejemplo, a preservar la intimidad en determinados supuestos y por lo tanto el juez puede decir, bien, pues este proceso va a ser a puerta cerrada, o en algunos casos vamos a limitar la publicidad, es decir, pueden entrar personas, pero quienes representen medios de comunicación, por ejemplo, pueden entrar pero no pueden captar la imagen. Por eso vemos que a veces en algunos procesos donde se producen estas restricciones no vemos la imagen de los procesados ni de las distintas partes procesales, sino que hacen dibujos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues porque lo que ha prohibido el juez es la captación de la imagen. Pero, como decimos, eso es la excepción, la regla general siempre va a ser la publicidad. En séptimo lugar está el principio de motivación. Este es el 123 que antes no he leído. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. Aquí este principio de motivación, este sí es absoluto, no es una tendencia general, digamos, sino que es constitucionalmente predicable de todas las sentencias. No nos dice la Constitución si otras resoluciones judiciales, como autos o providencias, tengan que ser motivadas. En realidad, por lo menos los autos, y por lo menos los autos que vayan a poner fin al proceso por alguna razón en la cual no vayan a entrar en el fondo, van a tener que ser motivados por exigencias del derecho de tutela judicial efectiva. Aunque es verdad que la motivación no está en el título dedicado a los derechos fundamentales, y analizaremos la tutela judicial efectiva el año que viene, pero sí es cierto que la motivación es una exigencia que se vincula y que se relaciona de alguna manera con ese derecho de tutela judicial